Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia, el podcast, casi todos los jueves a las 8 de la noche en vivo, casi todos los miércoles a las 8 de la noche en vivo. Esta vez, creo que por primera vez, como conversábamos en la historia de Sinestesia, el podcast, un viernes a las 8 p.m. en vivo a través de Facebook y de Twitch. Y lo que sí, siempre el día siguiente en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, iVoox o Apple Podcast. Todas las semanas también junto a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola a todas las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo, que nos escuchan en su plataforma de podcast favorita. Tenemos un programa con varios títulos interesantes por comentar, tanto del streaming como de cartelera. Así es, yo creo que arrancamos ya de frente con el título del momento, más allá de si es en streaming, en cartelera o donde sea, y es que es Adolescencia, ¿no? Adolescence, la nueva serie de Netflix, em, que finalmente Netflix sigue teniendo esto, pues, ¿no? Que es que cuando tiene una serie que pega y que por el boca a boca va ganando seguidores y adeptos y espectadores, se convierte en el título del momento, superando a cualquiera de las otras plataformas y muchas veces incluso cualquier película importante de la cartelera comercial, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento también se está viendo y estrenando cada domingo la nueva temporada de White Lotus, que está muy buena también, o también se estuvo estrenando cada semana un nuevo episodio de Severance, de la plataforma de Apple, y que de hecho también tiene sus seguidores, ¿no? Y sus espectadores, sus curiosas, pero creo que no llega a compararse con el despliegue y la llegada que tiene una de las series de Netflix, que es básicamente lo que casi todo el mundo, la mayoría de gente tiene en su casa. También hace poco salió la noticia que Apple va perdiendo o pierde aproximadamente $1 billón al año en sus producciones, ¿no? Y que por ahora todavía le funciona el negocio, o mejor dicho, no le importa que el negocio no le funcione. Y ojalá sea así porque eh, son muy buenas las series que finalmente sacan, ¿no? De hecho, spoiler alert, vamos a hablar de una de ellas después. Pero regresando un poco a la esencia, antes de pasar el micrófono y que nos cuentes de qué va, quería decir que, claro, yo llegué a ella un poquito temprano, entre comillas, sin haberme spoileado, sin que todavía sea tan tendencia en las redes sociales, sabía muy poco sobre ella, y de hecho desconocía esto del plano secuencia, que es uno de los eh, motivos, digamos, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales mucha gente ha llegado más allá del tema en sí. El plano secuencia finalmente es algo que es muy querido, ¿no? Se puso de moda hace un tiempo y creo que todavía cuando hay estos planos secuencias que son como muy efectistas y también muy efectivos a veces, jala a la gente o sorprende a la gente, ¿no? Y de hecho, claro, en el primer episodio, a los pocos minutos me di cuenta que no había habido ningún corte y me puse atento a ver si veía algún corte, porque no, claramente era un plano secuencia y terminó el episodio y no vi por lo menos visiblemente un corte, pensé que habían cortes invisibles, ¿no? Luego me llevé la sorpresa que todos los episodios eran de esa manera y ya leyendo, ¿no?, las entrevistas y bueno, conversando, por ejemplo, con Juan Carlos, hemos visto que efectivamente todo el proceso detrás de cámaras y toda la producción sobre cómo han hecho estos planos secuencias, por qué los han hecho, cómo los lograron, etcétera, donde efectivamente todos los episodios no tienen ningún corte invisible, ¿no? Lo cual es eh, por decirlo menos, una locura, ¿no? Y, y el tema del plano secuencia, y ahora sí, antes de darte el micrófono, es que es verdad también que hay muchas personas a quienes les parece que es facilista en algún sentido, que em, trata de sobreponerse
como forma, digamos, sobre el fondo, ¿no? Y es también efectista y que termina llevándose el protagonismo y que a veces simplemente es una especie como de aparato o adorno. Y hay mucha gente que simplemente no le gusta y siempre va a pensar eso, ¿no? De, de esta herramienta cinéfila. Y para mí es verdad que a veces puede suceder esto. No me parece que sea el caso de la esencia, me parece que finalmente es una decisión creativa, es una decisión de puesta en escena, eh, y que vuelve este producto en uno más, o sea, no sé si más especial, pero por lo menos especial y único, digamos, dentro de todo, donde este ejercicio creo que va muy bien de la mano con lo que se cuenta, ¿no? Y termina construyendo una tensión y generando pues una sensación para el espectador que es eh, poderosa, ¿no? Y por lo tanto vale la pena y por lo tanto es valiosa, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntanos de qué va, qué tal te pareció y de ahí sigo opinando. Bueno, Adolescencia es una serie británica dirigida por Philip Barantani. Cuenta con las actuaciones de Owen Cooper, Stephen Graham, Ashley Waters, Erin Doherty, entre otros. ¿De qué se trata? En un pueblo inglés, la policía derriba la puerta de una casa y detiene a Jamie Miller, un chico de 13 años, por ser el principal sospechoso del asesinato de una compañera de clase. Esta miniserie consta de solo 4 episodios, cada uno de los cuales está narrado a través de un largo plano secuencia de entre 50 y 60 minutos, sin cortes de edición, como comentaba Carlos hace un rato, ¿no? En los que la cámara graba sin parar de inicio a fin del capítulo. Narrar un relato en un solo plano secuencia no es algo nuevo, ¿no? Porque lo han hecho o intentado hacer muchos directores, desde Alfred Hitchcock en La Soga, hasta Alejandro González Iñárritu en Birdman o Sam Mendes en 1917. Pero en Adolescencia este manido recurso se justifica plenamente y le confiere a la narración un sentido de urgencia, de inmediatez, de intimidad y de conmoción, cuando la tragedia, cuando la violencia o cuando la desolación se infiltran de manera intempestiva en la vida cotidiana de los personajes. Las actuaciones de todo el elenco son excelentes, ¿no? Comenzando por el protagonista Owen Cooper, un chico de solo 15 años, actualmente tiene 15 años, pero cuando grabó la serie tenía 14, que jamás había actuado, no tenía ninguna experiencia actoral antes de hacer esta serie, y entiendo que incluso él ha declarado en entrevistas que había soñado con una carrera como futbolista, hasta que llegó a un taller de actuación, dijo, vamos a darle una oportunidad a esto, y ahora es la estrella de esta serie, y seguramente vienen muchos premios en su camino para la temporada de premios. Pero bueno, él está aquí sensacional y se carga al hombro 2 capítulos enteros en un plano secuencia, que son el capítulo 1 y el 3. Y eso es dificilísimo de lograr, y además siendo un debutante y siendo un adolescente. Está notable especialmente en el capítulo 3, que es un capítulo en el que él mantiene esta conversación con el personaje de la psicóloga, y ahí conocemos más de cerca la forma de pensar de Jamie, y va evolucionando desde este chico aparentemente inofensivo y nervioso hasta que le van brotando aspectos de su personalidad que él más bien quiere ocultar, ¿no? Lo dejo ahí para no entrar ya mucho en el terreno del spoiler. Y también se luce mucho en este capítulo la actriz Erin Doherty en el papel de la psicóloga, a quien luego he descubierto, viendo algunas publicaciones y videos, que por qué se me hacía tan conocida su cara es porque la he visto en la serie The Crown como alguna de las princesas hijas de la reina Isabel. Y el gran Stephen Graham, quien interpreta al papá de Jamie, además de ser el creador, co-creador y co-guionista de la serie, está espectacular en el último capítulo, ¿no? El capítulo que se concentra en él, en la familia de Jamie, y especialmente en el personaje del papá. En este capítulo la frustración y la impotencia van desembocando en raptos de ira primero y luego en un llanto devastador que termina siendo muy impactante para el espectador, ¿no? La miniserie no solo es impresionante a nivel técnico y a nivel actoral, también lo es a nivel narrativo, pues a lo largo de sus 4 episodios aborda temas que pueden ser muy difíciles, ásperos
e incómodos para los espectadores, ¿no? Temas como la masculinidad tóxica, como la misoginia, los feminicidios, el ciberbullying, la violencia no canalizada que luego explota de formas insospechadas, la crianza de niños y de adolescentes en un mundo que está actualmente pues, gobernado por Internet y por las redes sociales, y las barreras que crea la tecnología en la comunicación entre los adultos y sus hijos. Sin ofrecer respuestas fáciles ni tampoco dar soluciones evidentes, Adolescencia pone todos estos temas sobre el tapete y confronta a nosotros, a los espectadores, sobre nuestras propias opiniones sobre estos asuntos, ¿no? Incluso sugiriendo de manera sutil que toda la sociedad en su conjunto y las instituciones, ¿no? Sea la escuela, el gobierno, el sistema judicial, cumplen un papel en esos brotes de violencia que se producen tanto en Internet como en la vida real y que pueden llegar a tener consecuencias fatales, ya sea porque son espacios donde la violencia se crea y se amplifica, o porque su inacción e indiferencia se convierten en cómplices silenciosos de aquellos que ejercen la violencia. En suma, es para mí una de las... Se ha dicho mucho y es un lugar común, pero creo que aquí vale la pena decirlo, es una de las grandes miniseries del año, es una de las mejores miniseries que ha estrenado Netflix y es una contendiente de peso desde ya para el Emmy y demás premios de la temporada televisiva. Sí, muy de acuerdo con todo. Creo que va a tomar la posta de Bebé Reno, ¿no? Netflix nuevamente tiene un as que, salvo que pasa de casi que un milagro, como dice, se va a llevar todos los premios, ¿no? Y a su caballito de batalla. Y, y creo que no tendríamos ningún problema con ello, ¿no? Porque nos ha gustado bastante. Igual, como dijiste, vamos a evitar spoilers, porque de hecho hay gente que no la ha visto, pero probablemente todos los que nos vean o escuchen ya la hayan visto de todas maneras. Y sí, creo que sí, pues hay varias cosas que decir de ella, ¿no? Sumando un poco a lo que has mencionado o haciendo hincapié en algunos de los puntos, ¿no? Por supuesto, las actuaciones me parecen formidables, porque, claro, sostener, sobre todo en el caso del niño, ¿no? El protagonista, que es su primer papel, además, claramente es un diamante, ni siquiera en bruto, ¿no? Es un diamante ya hecho, es un talento eh, que, que, que de hecho tiene un futuro bastante grande, ¿no? Y ya he visto noticias de que va a tener próximos papeles. Porque claro, aquí lo que hicieron es grabar todo el capítulo, ¿no? de una, y si había un error, pues, excepto que sea un error colosal, grababan hasta el final, y de ahí volvían a hacer una nueva grabación. Me parece que eran como que 5 o 6 veces por capítulo o hasta más, y listo, ¿no? Pero claro, sostener el nivel de actuación hace sentir que estamos más o menos lidiando con una especie como entre obra de teatro y documental, ¿no? Pero siempre dentro de una puesta en escena que nos lleva al mundo de la ficción. Entonces, es algo bien difícil de conseguir, pero creo que aquí lo logran y que funciona bastante bien, ¿no? Sí es verdad también que tal vez el primer capítulo, no quiero decir que sea distinto al resto, pero sí he escuchado y he leído un poco que hay muchos que les gustó mucho el primer capítulo, que se subieron al barco y después de se bajaron. Porque camina y va por otros lados, digamos, ¿no? Por otras aristas, y también porque en algunos casos se cansaron, porque puede ser un poco cansino el tema del plano secuencia, ¿no? Y lo entiendo, felizmente para mí no es el caso. Sí podría decir que hay capítulos que me convencieron más que otros, pero creo que cada uno tiene un punto y genera un interés particular, ¿no? Y hasta cierto punto todo me parece una proeza. Quizás el segundo, el de la escuela, es el más sorprendente, ¿no? Por la dificultad, y de hecho esto me pasaba mientras veía el segundo capítulo, cuando ya sabía que iba a ser un plano de secuencia,
tratar de entender y de descubrir darme cuenta cómo es que habían hecho cada una de las coreografías y si los niños eran extras o eran parte de la escuela. Finalmente eran parte de la escuela y los profesores también. Los profesores también fungían de una especie como asistentes de director. Entonces es como una obra muy colosal, ¿no? Y muy coral. Y también es increíble el tercer episodio, que haya empezado la serie con ese tercer episodio, donde, como decías, es diálogo entre dos personajes y es el primer momento donde este niño actuó. Entonces es tratar creo que es una de esas series que descubrir también el detrás de cámara, ¿no? Y la producción es tan rica como disfrutar la serie en sí, ¿no? Y sí, como dices, finalmente el tema y los temas de trasfondo son muy importantes en este momento. Si bien es una serie muy británica y que también creo que podría considerarse muy gringa justamente por los temas tratados, creo que también se extiende, como dices, a, a la sociedad en general, ¿no? Y nos llega a todos. Em, Porque también es muy complejo ese tema de, como dices, la ignorancia, digamos, el no saber, por ejemplo, este momento donde, sin entrar en spoilers, donde conversan de los emoticones y como cada uno tiene un significado y hay una brecha muy fuerte generacional, pero hay todo un lenguaje, digamos, que muchos no sabemos, em, pero que finalmente siempre sucede, ¿no? No es que sea algo nuevo. Ha pasado con nosotros y nuestros padres y siempre sucederá de esa manera y esa brecha siempre continuará. Y a la par de eso, claro, es el problema de la sociedad y a la par de eso también está el tema de no saber si tu hijo, más allá de lo que se enfrenta, cuál es la mochila, el baje con el que viene, porque puede tener una vida idílica, puede tener una buena educación, puede tener una familia tranquila, pero puede tener rasgos sociópatas y estos pueden surgir en cualquier momento, ¿no? Y puedes pensar que es un niño de lo más tranquilo y al final termina convirtiéndose en un asesino, ¿no? Y de hecho ese momento, ya único spoiler que voy a decir, donde los padres, me parece que es en el último episodio, que también es uno de esos episodios desgarradores, ¿no? Que te dejan así un puñal, ese momento donde ellos dicen, pucha, estábamos tan tranquilos, éramos tan felices porque él siempre estaba en su cuarto, en la seguridad del hogar, y pensábamos que justamente por eso no iba a hacer nada y no le iba a pasar nada, y puede ser todo lo contrario, ¿no? Así que bueno, eso. Quisiera mencionar una última cosa sobre la serie antes de pasar el micrófono, por si quieres decir algo más. Y es que me encantó ese momento también en el segundo episodio del colegio, donde luego de que la cámara sale del centro escolar, es subida a un dron y flota, digamos, por el cielo un par de cuadras hasta llegar a el personaje del padre, ¿no? Que me trajo el recuerdo de esta pequeña gran película llamada The Bust of Night, que se estrenó durante la pandemia, donde también hay un momento donde la cámara no planea, no vuela, sino que es puesta en un carrito en el jardín, en el pasto me parece, y recorre unos cuantos kilómetros o metros hasta llegar a un sitio. Y había una similitud, digamos, una cercanía entre ambas escenas, ¿no? Bueno, eso. No sé si quieres decir algo más sobre ella. Sí, algo breve. Efectivamente, el tema de cuando ya uno es consciente del plano secuencia y que toda la serie está grabada, todos los capítulos están grabados usando la técnica del plano secuencia, yo creo que no es que en mi caso me haya llegado a distraer el plano secuencia, pero sí he leído comentarios de personas que piensan que el recurso puede haberlas distraído o, como tú dices, agotado un poco, ¿no? Alejándolos del relato. En mi caso, no. Por el contrario, me hacía tener la necesidad de acabar la serie cuando antes, ¿no? Porque hay ocasiones en las que yo trato de ver siempre los capítulos de series completos, pero a veces que no se puede y lo dejo a la mitad. En este caso era imposible porque la acción nunca para, así sea solamente dos personajes hablando, y tienes que verlos completos porque, no solo porque tienes que saber qué va a pasar a continuación y tienes como la necesidad de continuarlo, sino porque además es como una sola escena que no tiene final,
entonces vale la pena ver cada capítulo completo si es que uno tiene el tiempo de hacerlo, ¿no? Y efectivamente el segundo capítulo que tú has mencionado, el que está ambientado en una escuela, también me parece deslumbrante por toda la complejidad logística que es grabar un capítulo en el que estaba leyendo que hay aproximadamente 370 extras entre niños y adultos, que son niños, no son actores profesionales, son niños de un colegio real que se interpretan a sí mismos y que han tenido que aprenderse toda la coreografía de por dónde va a pasar la cámara durante 50 y tantos minutos sin parar, y la cámara se desliza por pasillos, por salones, por patios, por salas y luego sale a la calle y los personajes entran y salen del encuadre con una precisión que entiendo que sí se tuvo que grabar, como dices, 5 o 6 veces hasta que tuvieron la toma final, pero realmente todo se ve muy espontáneo, muy natural y fluye de una manera orgánica, ¿no? Como bien dices, ha habido seguramente algunos temas imprevistos, pero que los actores han logrado y han trabajado la manera de improvisarlo de una manera que se integra al relato, ¿no? En una entrevista, el protagonista Owen Cooper comentaba que habían grabado, a veces los rodajes pues, de series o de películas duran muchas horas, desde la mañana hasta la noche. Para un menor de edad puede ser muy demandante y agotador. Entonces él le contaba que en algún momento en la grabación estaba muy cansado y en una de las tomas que estaban haciendo de este tercer capítulo, que es su conversación con la psicóloga, él de un momento a otro bosteza y el personaje de la psicóloga le pregunta, ¿qué? ¿Te estoy aburriendo? Y era algo que no estaba en el guión, pero él se rió y le dijo, le dio alguna respuesta ingeniosa a esa pregunta, pero se trata de eso finalmente, es como en el teatro, si ocurre una cosa que un actor se olvida una línea o pasa algo, tienes que improvisar en el momento y salvar la situación porque aquí estás hablando de tomas muy largas y tienes que tratar de salvarla y de hacer lo que harías en la vida cotidiana, ¿no? O sea, si tienes un guión aprendido y pasa algo, pues te adaptas y que creo que lo resuelven muy bien, ¿no? Es una gran miniserie y para quienes aún no la han visto y tienen curiosidad por descubrir todo el detrás de cámaras y cómo han grabado, hay entrevistas muy interesantes en medios como Variety y otras entrevistas que han dado los actores. Si pueden, vean la serie primero y luego lean todas esas entrevistas a quienes les interesa el detrás de cámaras o a quienes de repente están estudiando cine o audiovisual, porque hay cosas muy, muy interesantes de cómo han logrado grabar cada uno de estos 4 planos secuencia. Eso. Y bueno, una última referencia quizás también de la serie, para los que no la han visto, podría ser 13 Reasons Why, ¿no? Aquella serie ya de varios años atrás de Netflix, que digamos que también revisa, ¿no? Y transita por temas más o menos cercanos y similares, ¿no? Un poco también en el corte Netflix, pero también de formas, digamos, bastante distintas, ¿no? Así que no va a ser, por supuesto que no va a ser ver lo mismo, no se preocupen por ello. Bueno, pasando a la siguiente serie, voy a hablar brevemente de Severance, de la segunda temporada de Severance. Hemos tenido que esperar 3 años, me parece, para el estreno de esta nueva temporada, que yo pensé que iba a ser la temporada final y que creo eh, que es uno de los motivos por los cuales se me hizo hasta cierto punto problemática, porque creo que ha entrado un poco en esto de la sensación de alarga chicle, ¿no? La primera temporada me pareció fabulosa, esa segunda temporada me parece que también es muy buena, eh, pero me parece que ya empieza a estirar un poco la trama y a volverla un tanto confusa, lo cual no ayuda tampoco con los 3 años, digamos, de espera entre una temporada y otra. Obviamente se aplica la de ver videos de resúmenes, ¿no? Antes de la nueva temporada. Algunos seguramente han visto la primera temporada nuevamente, yo creo que esa es la clave. Pero aún así, teniéndola fresca, eh, creo que han optado por un camino un poquito más surrealista, y de confundir un poco al espectador,
pero que, insisto, por lo menos a título personal, creo que parte o sucede porque han querido hacer una temporada extra, una temporada más, y que si hubiera acabado en esta, creo que hubiera sido una serie bastante más perfectita y redonda, ¿no? Igual brevemente para los que no saben de qué va Severance, los que no han visto Severance, trata sobre, seguimos a Mark, protagonizado me parece que por Adam Scott, para los que están viendo es el personaje que sale en el póster, eh, quien es un oficinista, el líder de una oficina, eh, donde las personas que trabajan en este espacio, en este lugar, en este piso, han pasado por un proceso quirúrgico donde se les ha insertado un chip que permite dividir la vida en dos partes, en dos personas. Uno es el que vive fuera del trabajo y otro es el que existe dentro del trabajo, y se convierten en dos conciencias totalmente separadas que no se conocen y que no saben lo que sucede ni adentro ni afuera. Siendo el de afuera una persona que ha vivido 45 años, por decirlo, mientras que el de adentro es una persona que existe, ha empezado a vivir desde el momento en que ingresó a la oficina, ¿no? Entonces, es una especie entre alter egos, conversaciones entre niños y adultos, entonces se genera una dinámica muy, muy divertida, muy interesante, que al costado, a la par, tiene todo este tema de el enigma, eh, de qué es lo que están haciendo y qué es lo que está sucediendo, y de situaciones muy extrañas y bizarras, eh, que permiten generar pues un suspenso y llevar la serie a un espectro un poquito como del thriller, que es bastante interesante, ¿no? Ahora, en esta segunda temporada, como digo, me parece que las cosas ya se jaló un poco de los pelos. Creo que termina bastante bien dentro de todo. em, y permite, y esto también es bacán, digamos, dentro del mundo de las series y del streaming, generar conversación, ¿no? Es de esas series que todavía se van estrenando, estrenan un capítulo por semana y por lo tanto, luego de que ese capítulo se haya visto, hay una conversación bastante rica y sana, que incluye además teorías y conspiraciones, ¿no? Pero que es parte, digamos, del mundo de las series. Em, que es algo hasta cierto punto se va perdiendo y que es bueno que series como estas lo sostengan, ¿no? Em, pero eso, en realidad, no quiero decir que me ha defraudado tampoco la segunda temporada. Sí siento que la espera de 3 años no ha colmado todas las expectativas, y sí esperaría, yo sé que es uno de los caballos importantes de Apple TV. Creo que es la serie más vista o la que ha tenido por lo menos el estreno más visto. Creo que es la más vista, entonces entiendo que quieran em, extenderla lo más posible, ¿no? Para que los pocos espectadores que tiene esta plataforma sigan ahí o crezcan, porque me parece que dentro de todo y dentro del espectro de series que se van estrenando en las plataformas de streaming, definitivamente Severance sigue siendo una de las más interesantes. Em, y más allá, igual insisto, aunque no me haya convencido tanto esa segunda temporada como la primera, ahí estaré en la tercera temporada y ahí estaré con las conspiraciones y las teorías, porque creo que Dan Erickson, Ben Stiller y compañía, de hecho Ben Stiller productor y también dirige algunos de los episodios, han creado una especie de mundo, de universo muy interesante que podría asemejarse un poco a lo que hace Black Mirror en Netflix. em, pero no sé si mejorado, pero sí conseguido una por lo menos mejor manera o más sólida y más concisa de lo que suele suceder con Black Mirror, que tiene episodios y altibajos más claros, ¿no? Así que bueno, eso sobre Severance para no extenderme tampoco mucho más. Y te paso ahora el micrófono para que nos hables de, creo que una de tus películas hasta ahora favoritas del año. Así es, seguimos aún en el streaming, ¿no? Pasamos de dos series como Adolescencia y Severance para hablar de una película, entre comillas.
si es que se le puede llamar película, a Estado Eléctrico, que es uno de los estrenos más recientes de Netflix. Es una película dirigida por los hermanos Anthony Russo y Joe Russo. En la versión original cuenta con las actuaciones de Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, entre otros. ¿De qué se trata? En un futuro distópico donde los avances tecnológicos y la inteligencia artificial han alcanzado niveles insospechados, Michelle, una chica huérfana, se embarca en un viaje a través de Estados Unidos junto a su inseparable robot y a un vagabundo excéntrico en búsqueda de su hermano menor que ha desaparecido. Se trata de una adaptación de la novela gráfica de Electric State. Los encargados de dirigir esta película son Anthony Russo y Joe Russo, quienes son conocidos por su trabajo en 4 largometrajes del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Capitán América y el Soldado del Invierno, Capitán América Guerra Civil, y las 2 últimas películas de Avengers, Infinity War y Endgame. Todas esas películas, sin ser grandiosas, aunque Capitán América y el Soldado del Invierno me parece lo más interesante que se ha hecho en Marvel, resultan mucho mejores todas ellas que Estado Eléctrico, porque al menos eran entretenidas y tenían nociones de cómo hacer un espectáculo a gran escala que involucre al espectador. En cambio, Estado Eléctrico me parece un despropósito a todo nivel. Es un amasijo de personajes acartonados, situaciones inverosímiles y escenas trilladas que parecen elegidas al azar por un algoritmo que ha copiado y pegado todos estos personajes y escenas de muchas otras películas de acción, de aventuras o de ciencia ficción para armar un engendro que está hecho de retazos y de piezas recicladas. Sorprende el desgano general con el que está concebido todo el proyecto. El guión denota una falta total de originalidad y parece no haber pasado ninguna etapa de revisión. Fue el primer borrador que alguien escribió, es el que filmaron. La puesta en escena es lo menos imaginativa posible y los actores están en piloto automático, y eso que hay actores como Stanley Tucci o Holly Hunter o Woody Harrelson. Y por ejemplo, Chris Pratt hace mínimas variaciones al mismo personaje que ha hecho en Guardianes de la Galaxia, en Jurassic World y en toda saga donde él actúa, al punto que parece que está reciclando tics, diálogos y comportamientos de Star-Lord, solo que con otro peinado, que tiene una especie tiene el cabello más largo y una barba que no le queda para nada bien, y otra ropa, pero es básicamente un reciclado de Star-Lord. Para hacer una película de ciencia ficción que habla de enfrentamientos entre facciones de humanos y robots, que habla de inteligencia artificial y que habla de un futuro distópico, llama la atención todo lo que le falta a Estado Eléctrico. No tiene sentido de urgencia, ni ritmo narrativo, ni capacidad de sorpresa, ni humor, ni emoción, ni carisma. Es como una historia pasajera que se publica en las redes sociales, que es improvisada, que está hecha para el consumo, que está lista para verse y desaparecer en el olvido en menos de 24 horas. Debe ser una de las peores películas que he visto en un buen tiempo. Bueno, yo no la he visto. No puedo esperar para seguir perdiéndomela. Así que no tengo nada que decir sobre ella y creo que no tienes nada más que decir sobre ella o quisieras mencionar algo más. Perfecto. Bueno, Quiero eso. sacarla de mi sistema y no tener que volver a pensar en ella nunca más. Bueno, sí, pues creo que ya creo que te lo comenté en algún momento, ¿no? Cuando la vi en Netflix, anunciada ya de saque, pues la puse en mi lista de películas por no ver, ¿no? Se sentía, se presentía, se veía a kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, así sucede. Pero bueno, vamos a limpiarnos un poquito el sistema con Presencia, la nueva película de Soderbergh. Ahorita nos cuentas de qué va. Em, pero dentro de todo me parece una propuesta bastante interesante y bastante ingeniosa, ¿no? Muy creativa, un ejercicio muy lúdico, además de lo que significa la dirección, la puesta en escena, como quizás también sucede en el caso de adolescencia, ¿no? Solo que aquí se siente como un
literalmente un juego cinematográfico casi que per se, ¿no? Y además viene de un director que es muy peculiar también, ¿no? Porque es muy prolífico, tiene una enorme cantidad de películas en su haber como director, por no mencionar además como productor, y muy variado también, ¿no? Creo que sus películas casi siempre generan algún tipo de interés porque, claro, es ganador de la Palma de Oro, creo que con su ópera prima, también director de películas muy oscarizables y también de blockbusters, ¿no? Como, no sé, La Gran Estafa. Entonces, em, creo que puede hacer películas que gusten a un público también bastante extenso y variado, ¿no? Em, y en el caso de Presencia, creo que no sé o sea, tampoco puedo decir que se sale de su zona de confort, porque no creo que tiene una zona de confort en particular. Em, pero sí se puede ver algo quizás nuevo, distinto dentro de su filmografía, cuando, insisto, ha hecho tanto que uno creería que ya vio todo lo que puede hacer, ¿no? Y creo que aquí hemos visto una nueva extensión, digamos, de Soderbergh, ¿no? A ver, cuéntanos de qué va, qué tal te pareció y de ahí sigo opinando. De acuerdo, Presencia es la nueva película del director Steven Soderbergh. Cuenta con las actuaciones de Lucy Liu, Chris Sullivan, Kalina Liang, entre otros. ¿De qué se trata? Rebecca, su esposo Chris y sus dos hijos adolescentes comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa en los suburbios. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor los hacen cruzar la delgada línea que separa la realidad de la percepción. Aunque se trata de una historia de fantasmas y de fenómenos sobrenaturales, no estamos ante una típica película de terror o de casas embrujadas, sino más bien es un drama familiar en el que asistimos a la lenta descomposición de una familia disfuncional que acaba de mudarse a una nueva casa y todo lo que ocurre entre ellos es visto desde la perspectiva del fantasma que habita ese lugar y que paulatinamente se revela cuál es su relación con los personajes. Esta película me hizo recordar mucho a la brillante A Ghost Story del director David Lowery. Y como en esa película, en presencia, el director Steven Soderbergh y el guionista David Cope desafían las expectativas que tenemos sobre las películas de fantasmas y exploran otra ruta distinta a la del terror o los jump scares que suelen usarse en las películas de fantasmas, para narrar qué tipo de experiencias puede haber en la vida después de la muerte cuando el ente se queda entre los vivos e interactúa con ellos, ¿no? Es una ruta, si se quiere, más melancólica, más reflexiva. En este caso, el fantasma que le da el título a la película es una presencia invisible, pero que sentimos en todo momento, pues la cámara hace las veces de sus ojos, ¿no? Toda la película está compuesta de planos subjetivos del fantasma. Lo que vemos es lo que él o ella ven, ¿no? Como ocurría con otra película muy reciente que comentamos en el podcast, que era Nickel Boys. Allí también toda la película estaba compuesta, como en este caso, de planos subjetivos. Esto nos involucra más en el descubrimiento de todo aquello que se va revelando y nos invita a ver, nos invita a que los espectadores seamos, mejor dicho, lo que suele ser una cámara en el rodaje de toda película, ¿no? Es esa presencia que registra todo y que ve todo, que es testigo de todo lo que ocurre sin que nadie pueda verlo, pueda ver al camarógrafo o en este caso al fantasma invisible, ¿no? Si bien la película pierde un poco de fuerza para mí en el último tramo, cuando se revelan las verdaderas intenciones de un personaje secundario, no voy a decir quién ni cuáles son esas intenciones para no entrar en el spoiler, de todos modos estamos a un estimulante ejercicio de estilo en la carrera de un director como Steven Soderbergh, que como dice Carlos, pues ha ganado la Palma de Oro, ha ganado el Oscar a la mejor dirección, pero no se duerme en sus laureles y a su edad y con todo el bagaje que tiene en su filmografía, continúa experimentando y jugando con las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico, ¿no? Probablemente sea una obra de repente menor dentro de su filmografía,
pero de todas maneras estamos ante una película interesante y de hecho de los estrenos más atractivos que han llegado a la cartelera en las últimas semanas. Sí, sí, y ahorita se estrena su nueva película, ¿no? Black Back, las he hecho ahí muy cercanas, que es me parece que thriller o película de espionajes con dos de nuestros actores slash actrices favoritas, ¿no? Kate Blanchett y Michael Fassbender, así que la esperamos también con ansias. Pero sí, a ver, volviendo un poquito a presencia, concuerdo contigo con que también se me fue desinflando un poco por el final. Hay ciertos huecos en el guión y ciertas decisiones y dinámicas que no me convencen del todo, ¿no? Sobre todo relacionadas a la pareja, al interés amoroso de la niña. No, no me convenció ese cast, no me convenció ese personaje. No le creí nada y me pareció incluso hasta cierto punto, no quiero entrar en spoilers, pero obvio quizás, ¿no? Lo que no me funcionó nunca ahí, lamentablemente, porque todo lo demás me parece que creo que si esos huequitos estuvieran mejor tratados o si Soderbergh le hubiera puesto más interés a trabajar eso, me parece que su vacilón aquí fue un poco más, como dices, el ejercicio, ¿no? La puesta en escena, digamos, y creo que podría haberse trabajado un poco mejor el guión y en ese caso hubiera sido una película bastante más potente. Creo que tenía para hacer una película más potente. Y hay algunos tropiezos que son como que obvios o que me dejaron un sinsabor, ¿no? También, por ejemplo, esto de que, no voy a spoilear, pero de que se muden de distrito para huir de la tragedia y que y que los hijos justo caigan en el colegio y ahí lo dejo, es como bien extraño, ¿no? O sea, me parece que ahí hay algunas decisiones que se sienten como gratuitas o que no han sido como ya sabes que desarrolladas ni pensadas y simplemente, bueno, ya no importa, lo dejamos así nomás, ¿no? Y creo que eso se siente en bastantes momentos. Em, el clímax tampoco me convenció del todo, ¿no? Cuando se descubre la identidad del fantasma. El cómo se descubre, ojo, es lo que a mí no me gustó tanto. La identidad sí me convenció, o sea, me parece que es aceptable y todo este juego del tiempo-espacio en otra dimensión lo vuelve factible en todo caso, por no decir coherente. Pero no me gustó cómo fue tratado y también hubo algo ahí que me hizo bastante ruido, ¿no? Hubo un momento, eso sí, que me asombró, ¿no? Que sentí esta sensación como de asombro del cine que es tan bonita, que no siempre sucede, ¿no? Y que de hecho hay pocas películas y pocos momentos y escenas que lo generan y es cuando los libros flotan. Eso me encantó, ¿no? Es un momento muy mágico que además viene acompañado de una banda sonora que me parece que es bastante buena, que la he escuchado después y que también, por lo menos en los pocos meses que damos del año, la pongo ahorita en mi top de las bandas sonoras porque tiene una suerte de sensación como, yo la compararía un poco a lo que suele hacer Desplat, Alexander Desplat, que es esta especie como de magia, ¿no? Y una magia pero que viene acompañada con misterio y con sus cotas de oscuridad y me pareció muy bonita, muy bonita y que funciona muy bien además y que agranda hasta cierto punto las sensaciones que se ven. Eh, y finalmente esto, entre comillas, es engañoso, ¿no? Porque no es una película de terror. Se vende o se siente o uno pensaría que lo es cuando en verdad es un drama familiar, pero me parece que es comprensible que la venden como película de terror para que la vea más gente, ¿no? Creo que es el avance, el tráiler, el póster no generara eso. Eh, Siendo una película tan pequeña, creo que no llegaría a un público más grande, porque finalmente no sé cómo le fue, no creo que le haya ido muy bien, pero creo que y esto lo digo para los que quieran verlo o decidan verla, ojo, no es una película de terror, no es una película que da miedo para nada, ¿no? Bueno, eso sobre presencia, no sé si quieres decir algo más sobre ella.
Tres cosas muy breves. Una es que también vale la pena mencionar que Soderbergh, además de ser el director y guionista, también se encarga de la dirección de fotografía y de la edición, y lo hace con seudónimos. Por eso es que yo no me di cuenta cuando vi los créditos, porque leí otros nombres, pero luego leyendo sobre la película resulta que ha utilizado seudónimos, pero él se encarga de la dirección, del guión, fotografía y montaje. Lo cual es muy bacán porque además están muy interrelacionadas la fotografía con el montaje para narrar todo, además con algunos planos angulares que te dan una sensación un poco como de suspenso de lo que está pasando. Otro detalle es que me gustó la actuación de Lucy Liu, sobre todo en la escena final. Creo que es probablemente el mejor trabajo dramático que le he visto, porque es una actriz a quien estamos acostumbrados a ver sobre todo en comedias o películas de acción. Y lo último es que, sin tampoco entrar en el terreno del spoiler, eh, hay un movimiento de cámara al final, cuando la cámara que ha estado todo el tiempo dentro de la casa, sale de la casa, la cámara, y se eleva hacia el cielo, que me hizo recordar a una toma similar, a un movimiento de cámara similar que había visto en adolescencia la noche anterior. Vi Adolescencia y Presencia la misma semana, 2 noches consecutivas, entonces hay en ambas un movimiento de cámara que aquí en Presencia también hay muchos planos secuencias, aunque no toda la película está narrada en un solo plano secuencia, son varios planos, pero hay un momento en el que al final del segundo capítulo de Adolescencia como aquí al final de Presencia, la cámara que ha estado fija en un entorno cerrado, en un interior, sale hacia el exterior y se eleva con un propósito narrativo, en ambos casos distintos, pero me gustó y dio la coincidencia que la vi 2 noches seguidas. Eso es todo sobre Presencia. Perfecto. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Parténope, la esperadísima Parténope para algunos. Una película de Paolo Sorrentino que pude ver hace varios meses en Cannes, no la he vuelto a ver ahora que se estrenó en cartelera comercial, qué bueno que se haya estrenado en cartelera comercial, vayan a verla, si no la han visto, vayan. Pero vayan a verla también si les gusta el cine de Paolo Sorrentino, ¿no? Porque, y bueno, y si no te gusta igual también. Pero lo que pasa es que, claro, este es un director que tiene un estilo muy marcado, y yo creo que es esos directores además que eh, en el que la subjetividad del espectador eh, define mucho, ¿no? Porque eh, a mí particularmente me encanta, me funciona. Y todas sus películas me gustan, algunas más, otras menos, pero me dan la yema del gusto, ¿no? Su estilo particular, su puesta en escena, sus formas de retratar la belleza, eh, a mí me convence, pero también entiendo que hayan otras personas que lo vean como una publicidad del perfume X, ¿no? Que es algo que se dice mucho. Sí, tampoco puedo negarlo, no puedo decir que no, pero a mí me funciona y creo que a muchos les funciona, ¿no? Y si te funciona, Partenope te va a dar en la yema del gusto porque podría ser su película eh, más estilizada hacia ese ángulo, ¿no? Y más en búsqueda del hedonismo y en búsqueda de la belleza. Entonces, podría ser la película más sorrentiniana hasta la fecha, incluso por encima de la grande belleza, que, bueno, a mí me parece mejor, de hecho, pero igual creo que Partenope no está tan lejos de esta, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de qué va, qué tal te pareció, y de ahí sigo opinando. Perfecto. Parténope, Los Amores de Nápoles, es el título con el que se ha estrenado en nuestra cartelera. Es la última película del director italiano Paolo Sorrentino. Cuenta con las actuaciones de Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, entre otros. ¿De qué se trata? Bautizada con el nombre de la ciudad de Parténope en Nápoles, una mujer recuerda su infancia y juventud entre días soleados en la playa, clases de antropología y lecciones de actuación. Se trata, como digo, de la última película de Paolo Sorrentino, ¿no? Director ganador del Oscar a la mejor película internacional por
La Gran Belleza, ¿no? Esta película que tenía de alguna manera ecos a Fellini, y que luego dirigió películas como Juventud, Fue la mano de Dios, entre otras, ¿no? Para mí su mejor película sigue siendo La Gran Belleza. Yo entiendo que Sorrentino es un director que genera pasiones encontradas, ¿no? Tal vez como un Alejandro González Iñárritu o como el mismo Ruben Östlund, que a mí no me gusta, pero que hay gente que lo ama. Es de estos directores que tienen un estilo muy marcado y que ese estilo a veces puede gustar o puede disgustar profundamente. Yo no diría que Sorrentino es de mis directores favoritos, pero en términos generales yo sí conecto con sus películas. Y siento que en todas hay esta búsqueda constante de la belleza, de la sensualidad, de los placeres estéticos, y que le han granjeado pues críticas porque, y sobre todo en esta película en particular, he visto varios comentarios de que sus detractores le acusan de ser un costoso comercial de un perfume Dior o Chanel, ¿no? Se lo he escuchado a críticos locales, pero también lo he leído en críticas de críticos británicos o estadounidenses. Ha sido un comentario recurrente. Me da risa el comentario, pero no lo comparto. Sí siento que hay un sentido narrativo detrás de toda esta búsqueda de la belleza y de la sensualidad que hay en Parténope, porque lo que está intentando hacer Sorrentino en esta película es filmar lo efímero de la belleza y de la juventud de esa mujer, para hablar a su vez de ella como una representación de Parténope y de Nápoles en general, ¿no? Para hablar de cómo conviven en ella la juventud, la belleza, la búsqueda del placer, y cómo inevitablemente eso con los años se va perdiendo esa belleza y se cae de alguna manera en la decadencia o en la melancolía o en el recuerdo de tiempos mejores. Se puede ver la película como una carta de amor a Nápoles, como lo era la película anterior, que era La mano de Dios, solo que aquí desde el punto de vista de una mujer que tiene, digamos que la maldición y la bendición de una belleza que atrae, pero que a veces hace que no le presten atención a su inteligencia, ¿no? Ella es una antropóloga, pero que también le ayuda a conseguir cosas, ¿no? Y que esas cosas probablemente son pasajeras y son efímeras mientras ella es joven y guapa, ¿no? La película está compuesta de una serie de viñetas o de situaciones que se suceden. Algunas me parecen más interesantes que otras. Las escenas o los personajes que ella conoce en la primera mitad de la película me parecen más logrados. Ahí aparece, por ejemplo, Gary Oldman, el personaje de un escritor estadounidense. Pero sí siento que en la segunda mitad de la película, sobre todo cuando entra en escena el personaje de creo que es un obispo, un religioso, y cuando la película se traslada ya al presente, ahí ya no me convence tanto, va perdiendo un poco de fuerza, pero de todas maneras creo que es una película interesante, valiosa por lo que propone, por cómo está narrada, y me parece un descubrimiento la actriz Celeste Dalla Porta, que es la protagonista, que tiene una belleza muy particular y que me hizo recordar por momentos a la actriz colombiana Angie Cepeda. Sí, yo creo que con Sorrentino pasa un poco lo que sucede también con Terrence Malick, ¿no? Y al que le funciona, le funciona. Y claro, felizmente a mí Terrence Malick pues, es mi director favorito, entonces creo que por extensión he abrazado el cine de Sorrentino, que obviamente tiene sus diferencias, pero digamos que también tiene algunos juegos parecidos, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa es que para mí sí hay una sensibilidad que se puede captar a partir de estas imágenes que son muy bellas y que pueden parecer huecas, em, y que si no se capta esa sensibilidad, permanece hueca, ¿no? Pero yo sí creo que si se hace el intento, se puede sentir ese homenaje de Sorrentino, ese amor de Sorrentino por su tierra, por sus recuerdos.
su amor por el amor en sí. Hay mucha nostalgia, mucha melancolía y mucha verdad, digamos, detrás de esas imágenes huecas, entre comillas, ¿no? Y se puede percibir si uno lo quiere. Bueno, no sé si es lo único que se necesita, pero creo que si le funciona a uno, lo va a hallar, ¿no? Lo va a encontrar. Y también, claro, a mí me pasa que me encantaría vivir en el universo cinematográfico de Pablo Sorrentino, ¿no? O sea, es esa pregunta, ¿en qué universo cinematográfico te gustaría vivir? Uno de los que yo escogería definitivamente es en el de Pablo Sorrentino. La película que quieras, déjame ahí en Nápoles o déjame en Roma en ese momento. Feliz, feliz, ¿no? También me pareció muy bonita, no la tengo tan fresca, pero recuerdo que me gustó mucho la relación entre la protagonista y el profesor, ¿no? Creo que hay momentos bien bonitos, bien sensibles, ¿no? Bien agradables ahí. El personaje de Gary Oldman, de hecho, yo pensé que iba a ser protagonista antes de verla, me sorprendió que no. La protagonista, como dices, me parece espectacular, me parece un descubrimiento increíble. Pero volviendo al personaje de Gary Oldman, es como una especie de William Burroughs, ¿no? El escritor que es el protagonista de la última película de Guadagnino, de Queer, ¿no? Interpretado por Gary Oldman, perdón, por Daniel Craig. Es un personaje muy similar, ¿no? Muy cercano. Eso me pareció bastante divertido. Y bueno, también me dio la yema del gusto esta secuencia porque Sorrentino es muy futbolero, es muy maradoniano y es hincha de Napoli como todos los napolitanos que probablemente detrás o al costado de los argentinos sean los hinchas más acérrimos que existen. Entonces, Sorrentino siempre hace un homenaje, casi siempre ha hecho un homenaje a Maradona. Maradona suele aparecer, ha hecho una película sobre Maradona, prácticamente sobre su juventud, sí, pero Maradona es como el aire que respira. Y aquí también me pareció bien bacán este momento final donde vemos, esta secuencia final donde vemos al equipo de Nápoles salir campeón después de una treintena de años, con estos fuegos artificiales, que fue lo que sucedió en la ciudad, donde se vivió una fiesta impresionante y este bus final, ¿no? Este bus brillante celeste con el equipo, con los hinchas, por lo menos al cinéfilo futbolero que soy le gustó mucho, ¿no? Así que bueno, eso sobre Parténope, no sé si quieres decir algo más sobre ella. Ok, entonces bueno, salimos ya del streaming, salimos de la cartelera comercial para que nos recomiendes un poco sobre lo que sucede fuera de estas dos opciones. Sí, en el Centro Cultural de la Universidad Católica se va a proyectar la trilogía de colores del director polaco Krzysztof Kieslowski del 4 de abril al 11 de julio. Van a proyectar las películas Tres colores azul, Tres colores blanco y Tres colores rojo. Todas estrenadas originalmente entre 1993 y 1994 y ahora se van a proyectar en versión restaurada. Así que son tres grandes clásicos del cine francés. El director es polaco, pero las películas son francesas. Actúan, entre otros, Juliette Binoche y Julie Delpy, la actriz de la trilogía de Before, The Rich and the Later. Así que si no las han visto y no las han visto en pantalla grande, tienen ahora una oportunidad de verlas. Y Juliette, que será el próximo jurado de la nueva edición del Festival de Cannes, además. Es un buen preámbulo para el festival que ya viene. Así que bueno, muchas gracias como siempre por acompañarnos, ya sea en vivo o a través de los audífonos o de los parlantes podcast. Y muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarme también no todas las semanas, pero las semanas en las que estamos por acá. Gracias. Gracias a todas las personas que se han conectado hoy al programa en vivo o que están escuchándolo luego en su plataforma de podcast favorita. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Chao.